Bien, Welser en realidad era un conservador, era un demócrata cristiano de derecha, digamos. De modo que decir estos disparates no tenía sentido. Pero en aquel momento hasta llegó a ser peligroso eso. Bueno, después se volvió normal, está la sistemática finalista, y ahora último llegan los trabajos de Klaus Roxin y de Günther Jacobs. Todo esto lo fuimos trayendo a lo largo de nuestra historia penal. Lo fuimos trayendo como si compráramos el último modelo de la Volkswagen. Vamos y traemos uno nuevo que viene mejor, con mejores frenos, tiene aire acondicionado, bueno, carbura mejor, regula mejor, desarrolla más velocidad, pero como si fuesen sistemas independientes de cualquier programación política, de cualquier contenido político. Esto realmente es curioso, salvo aquello de decir, no, aquello clásico que trajimos primero fue lo que nos garantizaba el derecho penal liberal, y el resto son modelos que mejoran, que permiten resolver mejor los casos, que permiten funcionar mejor. No tienen ideología, no tienen contenido político. Realmente, hacer dogmática pensando que no hay contenido político es absurdo, porque si lo que estamos haciendo es un proyecto de jurisprudencia, si lo que le estamos ofreciendo a los judiciales es un proyecto de decisión de casos, un modelo para resolver casos, indiscutiblemente estamos haciendo un proyecto político. Estamos ofreciendo, proponiendo a un poder del Estado un modelo para ejercer poder político. Cada sentencia es un acto de gobierno de la polis. Por supuesto, poder político no significa partidista, es toda otra cosa. Pero se ejerce poder del Estado, y eso es político. Decir que eso no es político es absurdo, es negar la naturaleza de las cosas directamente. Pero bueno, así lo fuimos trayendo, lo fuimos importando, fueron llegando. Ahora, permítanme viajar un rato a Alemania y ver cómo se desarrollaron estos modelos en su país de origen y qué fue lo que significaron. Y permítanme reflexionar un poco sobre si realmente hemos configurado un derecho penal, una ciencia penal, un saber jurídico penal verdaderamente liberal en el sentido político. El siglo XX comienza en Alemania con un debate entre lo que se llaman dos escuelas, que se dio en llamar allá una clásica y otra nueva. En realidad, una era la de Karl Binding y la otra era la de Franz von Liszt. Quiero aclararle que esto no tiene muy poco que ver con la clasificación de escuelas italianas, porque la llamada escuela clásica de Binding no tenía nada que ver con Francesco Carrara ni con los liberales italianos. ¿Qué postulaba Binding? A lo largo de esos tomos de las normas y su contravención que escribe, una obra amplísima, una obra monumental, pero Binding en ningún momento se pregunta por la ley injusta, por la ley inconstitucional, no. ¿Por qué? Porque él legitima la ley penal en el simple poder, en la simple potestad punitiva del Estado. ¿Por qué? Binding era el penalista de la época del príncipe Bismarck. Alemania, como ustedes saben, era una cantidad de estados, mini estados, que
en un momento cuando Prusia y los ejércitos de otros estados se juntan y vencen a los ejércitos franceses en Sedan, y tiene que escaparse Napoleón el Pequeño. En ese momento se unifica, se proclama la unidad del Imperio Alemán en Versalles. El rey de Prusia, Guillermo I, asume como emperador de Alemania y se configura ese imperio federal, es decir, se unifica, surge el Estado nuevo, un Estado que necesitaba reforzarse. El momento, el penalista de este momento de necesidad de reforzamiento del Estado, del momento bismarckiano, es Karl Binding. No era hegeliano, no. Para Hegel el derecho, la pena se imponía como resultado de que el delito era la negación del derecho. No, para Binding no, la pena se imponía porque el Estado tenía poder para imponerla, punto. No había ninguna razón lógica, ni dialéctica, ni de ninguna naturaleza para imponer la pena. Simplemente era el poder del Estado. Y la interpretación era normativa y punto. La norma me expresa el poder del Estado. La ley, mejor dicho, me permite deducir la norma con la cual el Estado me está determinando cuál es la norma cuya violación me obliga a imponer una pena. Punto. Ese era el pensamiento de Binding, totalmente normativo, absolutamente positivista jurídico, normativo. Enfrente estaba Franz von Liszt. ¿Qué era Franz von Liszt? Franz von Liszt era un positivista temperado. Era un tipo que decía, bueno, la criminología etiológica, por supuesto, esta criminología medio biologista, etcétera, aunque los domingos le ponía un poco de sociología, me va indicando cuáles son las causas del delito. La política criminal tiende a erradicar el delito. Entonces esto me muestra las causas, la política criminal estudia las causas, erradica el delito, con un límite. Y ese límite es el derecho penal. Por eso que para él el derecho penal era la carta magna del delincuente, decía. Carta magna que tenía unos agujeros bárbaros, ¿no? Porque sostener que porque Liszt decía que la política criminal tenía que tener un límite, la lucha contra el delito tenía que tener un límite, que estaba en el derecho penal, sostener que por eso era liberal, por eso solo, creo que los que sostienen eso no han leído muy bien lo que es la proclama de Binding de Marburgo. Si uno la lee realmente con detenimiento, va a ver que de repente Binding dice, bueno, ¿y qué hago con los habituales? ¿Qué hago? No los puedo decapitar, no. No tenemos colonias a donde mandarlos, no. Entonces lo que tenemos que hacer es encerrarlos solos. Y en alguna otra cartita dice, mejor encerrarlo a pan y agua para que así no produzcan gastos para la gente, los hombres, las personas decentes que pagan impuestos. Más o menos este era von Liszt. Es decir, si comparamos lo que proponen Binding y von Liszt, no están nada distantes. Y de liberales ninguno de los dos tenía mucho. Uno fundado en el poder del Estado, nada más. Otro fundado en la necesidad de erradicar el delito con algún límite. Límite que era bastante poroso a veces. Es decir, de ahí es de donde nace el derecho penal alemán del siglo XX. De esta pugna por los fundamentos, pero que en las soluciones coincidía bastante. La escuela y la teorización de Binding no se siguió mucho en Alemania, ahí se corta, después vamos a ver que renace en Italia de otra manera.
La escuela de von List tampoco pudo seguir porque en definitiva von List era un positivista biológico, de modo que al empezar a entrar en crisis la base del positivismo biológico, bueno, se necesitó otra solución. Y ahí vino el neocantismo alemán. El neocantismo sudoccidental, el neocantismo de Baden, se empezó a decir, bueno, es cierto que esto no es así, es cierto que esta sistemática del delito de objetivo-subjetivo no funciona tanto, hay vínculos, hay conexiones, pero el mundo, la realidad del mundo es caótica. En el mundo las cosas se me dan, existen, pero desordenadamente. Y para que yo pueda usarlas, es decir, el mundo es como una especie de mudanza, ¿no? Donde está la cacerola, está en el baño, cosas así, antes de poner las cosas en su lugar. Para poner las cosas en su lugar, el neocantismo necesita que algo le ponga orden, y entonces las puede usar. ¿Qué le pone orden para el neocantismo? El valor. El valor me ordena el mundo y me hace disponible los entes del mundo. Estamos hablando de ciencias del espíritu, ciencias de la cultura, ¿no? Las ciencias naturales no, está lo verificable. Pero en la ciencia de la cultura todo se me da mezclado y solo con el valor ordeno y por ende se me hacen disponibles las cosas. Empiezo a encontrar la cacerola donde debe ir, empiezo a encontrar la corbata en el ropero, etc. El valor es lo que ordena, el valor. Bueno, ¿qué son los valores? Y los neocantianos me responden, los valores no son, los valores valen. La pregunta que sigue sería decir, bueno, ¿para quién valen, no? Y parece que valen para el que los establece. Los valores jurídicos valen para el poder, claro. Eso no lo dicen, pero queda tácitamente dicho. Es el valor el que ordena la realidad, no crea la realidad, no, pero lo que no me entra dentro del ordenamiento del valor, no lo tengo disponible. No lo puedo mencionar porque no puedo disponer. Traduzco esto un poco más groseramente. Lo que el legislador no me permitió meter, yo no lo puedo introducir al interpretar la ley. Me recorta el valor jurídico la realidad. Solo puedo manejar los datos que están incorporados, que el poder punitivo ha decidido, al materializar la ley, incorporarlos. Lo que no lo puedo tomar en cuenta. Y este neocantismo, como puede crear cualquier realidad a partir de esto, puede incorporar lo que quiere, puede dejar afuera lo que se le da la gana, puede tomar dos vías, depende de la ideología política, de la concepción del Estado, de quien elabore la teoría. Y sí, efectivamente hubo un neocantismo liberal